Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 2. Economía política. Capítulo 3. Modo de producción capitalista. En primer lugar, veamos el capitalismo premonopolista. Corresponde a la primera fase del capitalismo. Impera en él la producción de mercancías. La producción mercantil existía ya en el esclavismo y en el feudalismo, aunque la economía principal fuera la natural. Es con el capitalismo cuando la producción mercantil se transforma en dominante. Para que se produzca la producción mercantil, se han de dar dos condiciones. Por un lado, la división social del trabajo y por otro, que existan diferentes propietarios de los medios de producción. Esto quiere decir que si los hombres produjeran todos lo mismo, no existiría esa producción mercantil, ya que no habría esa necesidad de intercambiar nada. Y si los medios de producción fueran todos, como en la comunidad primitiva, no habría posibilidad de compraventa, ya que los medios para producir y el propio producto serían de todos, y sería absurdo comprar o vender. A lo largo de la historia se han conocido dos tipos de producción mercantil, la simple y la capitalista. La producción mercantil simple es una producción que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo personal del productor. Los objetos elaborados no están destinados al autoconsumo sino a la venta. Los ejemplos más típicos de estos son los artesanos que no explotaban trabajo ajeno y los pequeños campesinos. Ambos son propietarios de los medios de producción pero no explotan a nadie. La producción mercantil simple en determinadas circunstancias puede servir de ayuda a la aparición de la producción capitalista. Las dos condiciones para el surgimiento del capitalismo son la propiedad privada de los medios de producción y la existencia de hombres libres que solo dispongan de su fuerza de trabajo para subsistir, vendiéndola al capitalista. Así, esta producción mercantil simple no es estable en sus puestos que hemos hablado, sino que tiende a llevar al surgimiento de la burguesía y del proletariado. Mientras que una minoría se enriquecerá, una mayoría se empobrecerá. Veamos ahora la producción mercantil capitalista. En esta, el propietario de los medios de producción no trabaja de forma personal, sino que con su dinero, su capital, compra la fuerza de trabajo. Por lo tanto, lo que define a la producción mercantil capitalista es que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía, es decir, sirve para la explotación asalariada. Hemos dicho ya que en el capitalismo impera la producción de mercancías. Veamos ahora qué es una mercancía. La mercancía es un objeto destinado a la satisfacción de una necesidad del hombre y también un objeto para ser intercambiado por otro. Por el contrario, todo aquel objeto destinado solo para el consumo propio es denominado producto. La principal diferencia entre producto y mercancía es que la última está destinada a la compraventa. Una mercancía posee un valor de uso, que es la utilidad que tiene como objeto. De hecho, puede tener más de un uso, como por ejemplo la madera, que puede servir de materia prima para construir muebles y papel o como combustible. Una mercancía se intercambia por otra. ¿Y cómo es posible fijar la comparación del valor de una mercancía con otra y así fijar el intercambio? Es simple. Todas las mercancías tienen algo en común y es el valor de cambio. Lo que establece este valor de cambio o valor no es ni la escasez, ni la utilidad, ni la rareza. Lo que determina el valor de cambio de una mercancía es el trabajo que incorpora. Las mercancías son fruto del trabajo del hombre. Cuanto mayor es el trabajo invertido en la producción de una mercancía, mayor es su valor. Los diamantes tienen un mayor valor que los tomates porque la obtención, limpieza y tratamiento de estos es más costoso en términos de trabajo que la siembra y recolección de los tomates. El valor de cambio expresa las relaciones de producción entre los productores de mercancías que se manifiestan en el intercambio de unas por otras. Para que un objeto producido pueda ser mercancía, es necesario que tenga ambos tipos de valores, un valor de uso y un valor de cambio, pues si deja de tener uno de los dos, no puede ser considerado mercancía. Es importante el dinero. Este es una mercancía que tiene la función social de expresar el valor del resto de mercancías. En cuanto al precio, es el valor de una mercancía expresada en dinero. Sobre el trabajo hay mucho que decir. El trabajo es una actividad humana destinada a un fin mediante el cual transforma y adapta la naturaleza utilizando instrumentos para la satisfacción de sus necesidades.
El trabajo es una necesidad natural y una condición indispensable de la existencia del hombre. El trabajo simple es aquel que puede realizarse con poca especialización, mientras que el trabajo cualificado es aquel que necesita de una especialización del trabajador, ya que es un trabajo más caro para el empresario que el simple. Ya hemos mencionado que la mercancía tiene un doble carácter, el valor de uso y el valor de cambio, a la cual corresponde un doble carácter del trabajo, el trabajo concreto y el trabajo abstracto. El trabajo concreto es el creador del valor de uso de una mercancía. Es un trabajo que no está limitado en el tiempo a la producción mercantil y que seguirá existiendo después de ella, igual que existió antes. El trabajo de un panadero se distingue de forma cualitativa del de un agricultor en los objetos producidos, en los instrumentos utilizados, etc. Sin embargo, el trabajo abstracto sí está ligado a la producción mercantil. Todas las mercancías tienen una inversión de trabajo. Es el creador del valor de cambio. Es el trabajo invertido en la comparación entre una mercancía y otra. Es decir, de forma independiente de las distintas cualidades del trabajo concreto, ya sea, como hemos mencionado antes, el de un panadero o el de un agricultor, estos trabajos tienen algo en común, la inversión de fuerza de trabajo. Y a esto es a lo que se denomina trabajo en abstracto. La producción mercantil encierra la contradicción entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto, que se manifiesta a su vez en la contradicción entre el trabajo social y el trabajo privado. En la producción de la mayoría de las cosas participan un gran número de productores de diferentes oficios. Existen relaciones entre los productores y estos tienen dependencia entre ellos. Esto significa que el trabajo de cada uno de los productores forma parte del trabajo social y tiene un carácter social. Pero en el capitalismo existe la propiedad privada de los medios de producción. Los productores funcionan de forma independiente los unos de los otros, por lo que su trabajo, que es social, aparece en forma de trabajo privado. El carácter social de este trabajo privado se ve solo en el cambio. El trabajo privado es parte del social porque es necesario para la sociedad. La contradicción entre trabajo social y privado lleva al triunfo de algunos productores y a la bancarrota de otros, ya que si un productor no consigue colocar su producto, significa que su trabajo no es una necesidad de la sociedad. Si esto se repite muchas veces, acaba en la ruina. El valor de una mercancía se mide por la cantidad de trabajo invertido en la producción de dicha mercancía, pero no por el trabajo que lleva a cabo para la producción de la mercancía de forma aislada, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario para ello. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el trabajo invertido para producir una mercancía cualquiera en las condiciones sociales medias de producción de la rama a la que pertenece. Conforme aumenta el desarrollo de las fuerzas productivas, disminuye el tiempo socialmente necesario para su producción. Pero el valor de una mercancía no es solo el trabajo socialmente necesario que se materializa en su producción de manera directa, sino que también está formado por el trabajo socialmente necesario que contiene las materias primas, la maquinaria, etc. Y todo esto se materializará en la mercancía. Otro elemento importante es la fuerza de trabajo, que es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que posee el hombre y que éste pone en acción al producir los bienes materiales. Como ya se ha mencionado antes respecto al modo de producción capitalista, la fuerza de trabajo se transforma en mercancía y al igual que todas las demás mercancías, ésta tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso de la fuerza de trabajo es ser fuente de valor, es decir, añade valor a las mercancías. Con la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la producción mercantil adquirió un carácter universal. Al ser la fuerza de trabajo una mercancía, su valor se mide igual que el resto de las mercancías por el trabajo socialmente necesario para su producción. Por ello, el trabajo cualificado tiene un valor mayor que el trabajo simple, ya que para su producción se necesita un mayor tiempo de trabajo socialmente necesario. El valor de la fuerza de trabajo no es más que la suma de los medios necesarios del obrero para su subsistencia y de su familia, incluyendo dentro de estos la satisfacción de aspectos culturales, el ocio y otras cuestiones que permiten al obrero poder continuar con sus tareas y ayudar a mantener la alienación que sufre. Los medios necesarios no solo son la comida y la ropa. ¿Cómo se determina esa cantidad de medios necesarios para la subsistencia? Esta es una de las peculiaridades de la mercancía fuerza de trabajo.
ya que estos medios de subsistencia van a depender de las condiciones naturales de cada país, como por ejemplo el clima, o las condiciones históricas en las que se ha formado la clase obrera. Sin embargo, esto no significa que sea un valor indeterminado, ya que la suma de los medios de subsistencia en un determinado país y en un momento histórico es fija. La fuerza de trabajo tiende a tener un valor inferior al de su precio real, ya que el empresario cuenta a su favor con la creación de un ejército industrial de reserva, por lo que debido al mantenimiento de una oferta de trabajo mucho mayor que la demanda del mismo, el obrero está forzado a aceptar un pago menor del valor real que tendría en condiciones normales. Pues bien, tras ver los valores de la fuerza de trabajo, apreciamos que el valor que crea la fuerza de trabajo, el valor de uso y el valor de la fuerza de trabajo como valor de cambio son dos magnitudes distintas. Esta diferencia es la premisa fundamental de la explotación capitalista. Es momento de hablar del salario. El salario es el precio de la fuerza de trabajo que el capitalista paga al obrero. Los burgueses intentan ocultar la explotación intentando hacernos creer que el salario es el pago por el trabajo realizado, por el que se recibiría un salario correspondiente. El salario puede parecer el pago justo de un trabajo realizado por la falsa apariencia de cobrarlo después de haber realizado el trabajo de forma mensual, con la ilusión de que cobras por las piezas que produces, aunque en realidad solo cobras una parte de lo producido. Además, en realidad, el obrero es el que adelanta el trabajo al capitalista antes de recibir el salario. El trabajo en sí no es una mercancía ni posee valor. Sin embargo, sí crea el valor de las mercancías. Lo que los burgueses llaman valor de trabajo es, no obstante, el valor de la fuerza de trabajo. El salario solo remunera una parte de lo que se trabaja, bien sea por horas o a destajo, ya que el valor de la fuerza de trabajo es inferior al valor que crea el obrero mediante su trabajo. Marx afirmaba que el salario era la forma metamorfoseada, disfrazada del valor o del precio de la mercancía fuerza de trabajo. El salario en el capitalismo oculta la división del tiempo de trabajo necesario y adicional, retribuido y no retribuido, encubriendo la explotación asalariada, la extracción de plusvalía. Existe el salario por tiempo, que es el tipo de salario en el que el pago del valor de fuerza de trabajo se realiza de acuerdo al tiempo que trabaja el obrero, días, semanas, meses, y luego está el trabajo a destajo por piezas, en el que el salario se paga al obrero de acuerdo al número de productos que es capaz de elaborar en una unidad de tiempo determinada. El salario nominal es aquel que está expresado en dinero, pero que no muestra el auténtico nivel de retribución del trabajo. Para poder conocer el auténtico nivel de retribución de un salario, tenemos el concepto de salario real, es decir, un salario que indique los medios de subsistencia que puede comprar el obrero para él y su familia con el dinero que le dan. Durante el capitalismo, debido al encarecimiento de los artículos de uso y consumo, el aumento de los impuestos, de la elevación de los alquileres, aumento de la competencia en la demanda de trabajo por parte de la clase trabajadora, el aumento del paro forzoso, se provoca una tendencia decreciente del salario real. Más adelante vamos a seguir analizando una serie de elementos importantes: la ley del valor, la anarquía de la producción, la competencia, el fetichismo de la mercancía y la ley de la plusvalía. En el capitalismo reina la anarquía de la producción. Los productores deciden qué mercancías quieren producir y en qué cantidad. La producción es espontánea, ya que existe una ausencia de planificación. Además, unos productores luchan con otros para obtener los mayores beneficios posibles. Existe así una competencia entre los capitalistas, y esta es la que hace actuar a la ley del valor. La producción capitalista se regula mediante la ley del valor, la cual afirma que unas mercancías se cambian por otras por un mismo valor, es decir, que las mercancías que se intercambian se hacen por aquellas que encierran en su producción un trabajo socialmente necesario igual. Con la oferta y la demanda, el precio de una mercancía puede variar y ser superior o inferior al valor de la mercancía. Aún así, la ley del valor sigue estando vigente porque si observamos los precios de una mercancía en el tiempo, veremos que la diferencia del valor y del precio se compensan entre sí y por término medio acaban coincidiendo. El concepto fetichismo de la mercancía es la atribución de unas características a la mercancía que en realidad no posee.
No ven las relaciones sociales de producción y ven en su lugar relaciones entre mercancías. El fetichismo de la mercancía se aprecia de forma clara en el dinero. En el capitalismo parece que el dinero es poder, que es la mercancía más valiosa, y que este poder es una cualidad propia del dinero cuando lo que en realidad se esconde tras la mercancía dinero son las relaciones sociales de producción del capitalismo, la explotación del proletariado por parte de la burguesía. Al respecto de la fetichización de la mercancía, según describen Ostrovitanov, Sepinov y Leonitev, el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos, y como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. En conclusión, con la supresión de la propiedad privada desaparecerá el fetichismo de la mercancía. Repasemos ahora la ley de la plusvalía, y esta es la ley económica principal del capitalismo. Hay una serie de cuestiones que la marcan como tal. Los ingresos de la burguesía no provenientes del propio trabajo se extraen a través de la plusvalía, que se crea en el tiempo de trabajo no remunerado. Asimismo, la distribución de la plusvalía entre los sectores de la burguesía, los industriales, banqueros y comerciantes, establece las relaciones entre estos, así como entre la clase capitalista y los poseedores de tierras. Por último, la intención de extraer más plusvalía es lo que hace moverse al desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo. Ninguno de los anteriores modos de producción provocó un aumento tal de la técnica. Por todo esto, la ley de la plusvalía es la ley que determina la esencia de la producción capitalista. Ha llegado la hora de definir la plusvalía. La plusvalía, es el valor que se crea en el trabajo del obrero cuando ya se ha cubierto el valor de su fuerza de trabajo y es la parte que el capitalista se queda para sí. Nos encontramos de esta forma que el trabajo de un obrero asalariado se divide en trabajo necesario con el que se reproduce el valor de su fuerza de trabajo y el trabajo adicional o plusvalor con el que se crea la plusvalía. La finalidad, en primera instancia, de la producción capitalista es la extracción de plusvalía. Si con un trabajo no se extrae plusvalía, el trabajo es yermo para el capital. Esto nos lleva a la explotación asalariada, que se encuentra disfrazada en el capitalismo y hace parecer que nos encontramos al vender nuestra fuerza de trabajo en un proceso de compraventa de una mercancía cualquiera con respecto a la ley del valor, cuando en realidad, mediante el trabajo adicional, se da una apropiación del patrón sin equivalente ninguno. En el tiempo de trabajo adicional o plusvalor es donde se esconde la explotación asalariada. En el capitalismo, el obrero carente de los medios de producción solo puede trabajar y, por ende, subsistir trabajando una cierta cantidad de tiempo gratis para la clase capitalista. Por ello, Marx definía el trabajo asalariado como un sistema de esclavitud asalariada, en el que si el esclavo romano se hallaba atado con cadenas, el obrero asalariado se hallaba sujeto a su propietario, la clase capitalista, por ataduras invisibles. Esto nos lleva a que hay dos formas de aumentar el grado de explotación y un subtipo de la segunda de estas. Hablaremos ahora de la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria. La plusvalía absoluta se define como la lograda mediante un aumento de la jornada laboral del trabajador. Veamos un ejemplo. Si un obrero trabaja 8 horas, supongamos que el tiempo de trabajo necesario son 4 y el tiempo de trabajo adicional son 4 también. El capitalista aumenta la jornada laboral en 2 horas, de 8 pasa a 10, y esas 2 horas nuevas de trabajo aumentan el trabajo adicional, que pasa a ser de 6 horas, mientras que el obrero sigue siendo remunerado igual, es decir, por 4 horas. Nos encontramos ante un aumento de 2 horas de trabajo adicional que el obrero no recibirá y que sí el capitalista. Nos encontramos, pues, con un aumento de la plusvalía absoluta. Cuando hablamos de plusvalía relativa, nos referimos a una plusvalía que se produce sin aumentar la jornada laboral del trabajador. La plusvalía relativa es aquella en la que se produce el aumento de la plusvalía disminuyendo el tiempo de trabajo necesario, por ejemplo, por la inversión en máquinas. Es decir, mejorando estas y acelerando la producción. Pongamos de nuevo la jornada laboral de 8 horas en la que 4 estarían destinadas al trabajo necesario
y otras 4 al trabajo adicional. Con la mejora de la producción, se reduce el tiempo de trabajo necesario de 4 a 3 horas, con lo que el trabajo adicional aumenta 1 hora más. Este aumento del trabajo adicional es un aumento de la plusvalía relativa. Descritas la plusvalía absoluta y relativa, veamos la última, la plusvalía extraordinaria. Esta es un tipo de plusvalía relativa. Esta se obtiene por la mejora de las máquinas y los métodos de producción por parte del capitalista, siendo que estas mejoras deben ser unas que no tienen el grueso de empresas dentro de esa misma rama. El aumento de la plusvalía es temporal, pues tarde o temprano el resto de los capitalistas de ese sector incorporarán las mismas mejoras a sus fábricas y el que no pueda incorporarse acabará en la bancarrota. Una vez descritas las formas de la plusvalía, hablaremos de las limitaciones al aumento de la plusvalía. Si por el capitalista fuera, explotaría al obrero las 24 horas del día. Pero el obrero tiene unas limitaciones físicas, necesita comer, descansar, dormir, y esto les daría igual a los capitalistas, si no fuera por la lucha de clases, por la lucha de los obreros por mejorar sus condiciones de trabajo y la reducción de su jornada. Esto nos lleva a repasar la cuota de plusvalía o grado de explotación. La cuota de plusvalía es la proporción que media entre el capital variable y la plusvalía expresada en tanto por ciento. Calculando la cuota de plusvalía se logra la expresión exacta del grado de explotación de los obreros. Con la cuota de plusvalía vemos qué parte del trabajo es necesario y cuál es el que se apropia el capitalista. Es decir, podemos ver la forma exacta del grado de explotación que existe. Por ejemplo, pongamos que el capitalista invierte de manera anticipada 250.000 euros en capital constante y en la producción de mercancías, y 50.000 euros en capital variable, un total de 300.000 euros. Luego vende las mercancías por 350.000 euros. Con este ejemplo podríamos ver que la cuota de plusvalía es del 100%, lo que significa que el tiempo de trabajo necesario es equivalente al tiempo de trabajo adicional. Esto es porque coinciden el capital variable y el margen que se ha llevado el capitalista. Con el desarrollo del capitalismo se busca siempre aumentar la cuota de plusvalía, lo que reflejará un aumento de la explotación de la burguesía al proletariado. Y a su vez también aumenta la masa de la plusvalía en términos absolutos cada vez que hay más obreros explotados por el capital. Llegados a este punto tenemos que analizar el capital. El capital comienza su andadura bajo la forma de una cantidad de dinero, pero el dinero, como ya hemos visto, no es capital en sí. Para poder considerarse capital debe tener el fin de explotar el trabajo ajeno. La economía burguesa llama capital a todos los medios de producción, de forma independiente de la época histórica en la que existan. Es decir, según la teoría burguesa, los instrumentos de labranza del campesinado en el feudalismo serían capital. Con esta definición, la burguesía intenta defender que el capital es algo eterno e independiente de la época histórica, y con ello pretenden legitimar el supuesto carácter eterno del capitalismo. Los medios de producción solo se convierten en capital en el modo de producción capitalista, en la que estos medios pasan a ser propiedad privada del capitalista y existe la explotación del trabajo asalariado. Así, el capital es el valor que arroja una plusvalía mediante la explotación de obreros asalariados. El capital solo es capital propiamente dicho si se produce en las relaciones de producción entre la clase capitalista y la clase obrera, en la que la clase capitalista, propietaria de los medios de producción, explota al obrero asalariado que crea la plusvalía de la cual se apropia. El plustrabajo ha existido en todos los modos de producción en los que se ha dado explotación del hombre por el hombre, pero solo en el capitalismo, a diferencia de los otros modos de producción en los que casi la totalidad del plustrabajo se consumía para satisfacer las necesidades y caprichos de las clases dominantes, este plustrabajo, la plusvalía, se destina en parte a las necesidades personales y lujos del capitalista y otra se invierte como capital complementario para la producción adicional de una mayor cantidad de plusvalía. El capital revela, como dice Marx, un hambre voraz por el plustrabajo, por el aumento de las ganancias. La fórmula de circulación de las mercancías es mercancía, dinero, mercancía. En otras palabras, vender una mercancía para comprar otra. La fórmula general del capital es dinero, mercancía, dinero. Comprar para vender y conseguir de esta manera aumentar la riqueza. El incremento del capital en realidad no se produce por la circulación de las mercancías, sino gracias al uso de la fuerza de trabajo aplicada en el proceso productivo, lo que produce el incremento del capital.
la única mercancía que contiene un valor de uso, que tiene la característica de ser fuente de valor, es la fuerza de trabajo. Ahora, hablando más en detalle del capital, es importante hablar de la composición orgánica del capital. Se llama composición orgánica del capital a la proporción entre el capital constante y el capital variable. Esta es distinta en cada rama de la producción y en las distintas empresas de cada rama. Es más alta cuanto mayor sea la cantidad de capital constante y más baja cuanto mayor sea la cantidad de capital variable. La parte del capital que no cambia de magnitud en el proceso productivo se llama capital constante. Es la parte del capital que se invierte en conseguir los medios de producción, maquinaria, infraestructuras, etc. La parte del capital que se usa a la compra de fuerza de trabajo se denomina capital variable. Es la parte del capital que aumenta el valor de las mercancías, ya que la fuerza de trabajo es la única capaz de hacerlo, por lo que es de donde se extraerá la plusvalía. La composición orgánica del capital es más alta conforme se desarrolla el capitalismo, ya que aumenta más rápido el capital constante respecto del variable. Conforme se va desarrollando la producción capitalista, aumentan las masas de capital constante y variable. La economía política marxista establece dos divisiones respecto del capital. La primera conforme a la distribución que tiene el capital en el proceso de explotación del obrero por parte del capitalista, en la cual el capital se divide en capital constante y variable. La segunda división establecida respecto del capital se realiza conforme al diverso carácter de la rotación del capital, dividiéndose en capital fijo y variable. El capital fijo es el que, participando en la producción de una mercancía, transfiere su valor por partes al nuevo producto según se va produciendo el desgaste, edificios, maquinaria, etc. Mientras que el capital circulante es la parte del capital que se invierte en la compra de materias primas, combustible o fuerza de trabajo. Su valor pasa a la mercancía producida y revierte por completo en los capitalistas. La economía burguesa niega la división del capital según su papel en el proceso de explotación, encubriendo la inversión del capital que hace el capitalista en la fuerza de trabajo para la extracción de plusvalía con el objeto de negar la explotación asalariada y aceptando solo la división con arreglo al carácter de la rotación. Por el contrario, los marxistas aceptamos dos divisiones del capital puesto que son una realidad material, pero afirmamos que la división más importante es la división con arreglo a su papel en el proceso de explotación, pues enmascara la explotación asalariada por parte del capital. El ciclo y las formas del capital. La producción capitalista se encuentra unida de forma inseparable a la circulación. Para poder explicar esto, partiremos de la fórmula de la rotación, pero antes de ahondar en la explicación de la fórmula del ciclo del capital, debemos comprender qué es el ciclo del capital y qué es la rotación del capital. Por ciclo del capital se entiende la transformación del capital a una de sus formas en la siguiente, en su movimiento, que abarca tres fases, el monetario, el productivo y el mercantil. La rotación del capital es el ciclo del capital, pero no considerado un solo abstracto, sino como un proceso que se renueva y se repite de forma periódica. La división de los distintos grupos de la burguesía se debe a las propias circunstancias de la producción capitalista. El capital, en su ciclo, pasa por diferentes etapas. La primera corresponde al capital que interviene en el ámbito de la circulación y existe en forma de dinero. Con este dinero los capitalistas compran los medios de producción y la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el capital aparece en su forma de capital monetario. Con la compra de fuerza de trabajo y los medios de producción se produce el cambio de la forma de capital monetario a la forma de capital productivo. Esta segunda forma corresponde al capital que participa en el ámbito de la producción. Aquí, los obreros es donde añaden un valor a las mercancías que crean mediante su trabajo. En el proceso de producción es de donde se extrae plusvalía y se crean por tanto nuevas mercancías con un valor añadido por la fuerza de trabajo. Con la consecución de nuevas mercancías, el capital pasa de su forma capital productivo a capital mercantil. Esta tercera forma del capital corresponde al capital que vuelve a intervenir en la esfera de la circulación. El capital mercantil se transformará en monetario, que es la última parte de la formulación en tres de los tipos de capital. El proceso de rotación del capital empezó como capital monetario y acabó otra vez como capital monetario. Sin embargo, el capitalista tendrá más dinero que al principio, y esto es posible gracias a la creación de plusvalía que se ha extraído de la fuerza de trabajo como la única que es capaz de aumentar el valor de la mercancía. Este ciclo vuelve a reanudarse en tanto que genere rendimiento al capitalista,
Como hemos podido ver en la rotación del capital, hay una indisoluble relación entre circulación y producción, existiendo dos fases de circulación y una fase de producción. Aunque la más importante es la productiva, porque es donde se extrae la plusvalía. Si la circulación se paraliza en cualquiera de las fases, será imposible la reproducción capitalista. En palabras de Marx, el ciclo del capital solo se desarrolla normalmente mientras sus distintas fases se suceden sin interrupción. Si el capital se inmoviliza en la primera fase, monetario, el capital en dinero queda paralizado como un tesoro. Si el capital se inmoviliza en la fase de producción, quedarán paralizados de un lado los medios de producción, mientras de otro la fuerza de trabajo permanecerá ociosa. Y si el capital se moviliza en la última fase, como capital mercantil, las mercancías almacenadas quedarán sin vender y no se incorporarán a la corriente de la circulación. Pues bien, a estas tres fases del ciclo del capital corresponden las tres formas del capital industrial: capital monetario, capital productivo y capital mercantil. Con el desarrollo del capitalismo se disocian las formas del capital monetario y del capital mercantil respecto del capital industrial, formándose el capital de préstamo, el capital comercial y el capital industrial, y con ellos los distintos sectores de la burguesía, banqueros, comerciantes e industriales, toman su propio cuerpo. En todo caso, el que se extraiga la plusvalía de la producción no significa que el resto de capitalistas no reciban su parte de la plusvalía, ya que los capitalistas industriales ceden parte de la plusvalía al resto de los capitalistas. Tanto los comerciales en forma de ganancia comercial, como los banqueros en forma de interés. Ha llegado el momento de analizar cómo se produce la reproducción del capital. Es que en cualquier sistema de relaciones sociales ha de producirse una continua renovación del proceso de producción. La renovación constante y continua del proceso de producción es la reproducción del capital. No se refiere a la sustitución de los productos consumidos o su aumento, sino a que en la sociedad las relaciones de producción se renuevan de forma continua. Existen dos tipos de reproducción. Por un lado, está la reproducción simple, donde el proceso de producción se renueva a escala invariable y la plusvalía que se crea en el proceso productivo se utiliza para satisfacer las necesidades personales del capitalista. Esta forma de reproducción no aumenta el número del proletariado y toda la plusvalía que se produce se gasta. Por otro lado, se encuentra la reproducción ampliada. Esta supone la acumulación de capital. La plusvalía se divide en dos: la plusvalía consumida, como en el caso de la reproducción simple, y la plusvalía acumulada, que es la que se invierte en la adquisición de nuevos medios de producción y la compra de fuerza de trabajo para crear aún más plusvalía. Así, a costa de la explotación de los obreros y la creación de la plusvalía, se produce la conversión de una parte de esta plusvalía en nuevo capital, y así se reproducen de manera ampliada sobre una base más grande las relaciones capitalistas de producción. Los motivos principales por los que se produce la reproducción ampliada del capital son porque la competencia obliga a estos a perfeccionar la técnica y la producción, es decir, a aumentar el capital si no quieren arruinarse debido a la competencia de otros capitalistas, y también se produce reproducción ampliada del capital por la avidez en incrementar la plusvalía, ya que el capitalismo lleva de forma implícita un hambre voraz por el aumento de la ganancia, por el aumento de la plusvalía. Por lo tanto, el aumento del capital en la reproducción ampliada provoca aumentos de plusvalía. Siguiendo con este análisis, ha llegado la hora de analizar la ganancia, la cuota de ganancia y la cuota de ganancia media. Sobre la ganancia se puede decir que es una forma metamorfoseada de plusvalía. Es el producto del capital variable. Es la plusvalía referida a todo al capital invertido en el proceso productivo y que aparece como un fruto en sí mismo. Como ya hemos dicho, los capitalistas luchan entre sí por el reparto de la plusvalía, que es apropiada por estos y se reviste en forma de ganancia. Los capitalistas industriales recibirán la ganancia industrial, los capitalistas mercantiles la comercial y los capitalistas bancarios el interés. La cuota de ganancia es lo que marca la rentabilidad de una empresa en el capitalismo. Es la proporción de la plusvalía respecto a la suma total del capital desembolsado, expresado en tanto por ciento. El aumento o no de la cuota de ganancia depende de la cuota de plusvalía y de la composición orgánica del capital. Si la cuota de plusvalía es mayor, también lo es la cuota de ganancia. La cuota de ganancia siempre es menor a la cuota de plusvalía, eso sí, pues el capital desembolsado es siempre mayor que la inversión de capital variable.
Cuanto más rápida sea la rotación del capital, mayor será la cuota de ganancia. La composición orgánica del capital es también importante, ya que mientras más baja sea la composición orgánica del capital, mayor será la cuota de ganancia, mientras que si la composición orgánica del capital es mayor, esta será menor. Esto es así porque la plusvalía se crea solo mediante el trabajo de los obreros. En cuanto a la cuota de ganancia media, se puede decir que la ganancia media o general es la ganancia igual que corresponde a capitales de la misma magnitud invertidos en diferentes ramas de la producción. La competencia entre distintas ramas de la producción consigue que las cuotas de ganancia que forman parte de las diferentes ramas de la producción se terminen nivelando para conformar una cuota media de ganancia. Esto se logra debido al movimiento del capital de unas ramas productivas a otras, es decir, la competencia entre capitalistas de diferentes ramas hace que se nivele el volumen de ganancias conseguidos por capitales iguales. Vemos pues que los capitalistas, en su competencia salvaje, buscan conseguir la inversión óptima para el capital, la que más beneficios dé. Por esto, los capitales emigran de una rama productiva a otra buscando la rentabilidad económica. Esto produce la nivelación, formándose una cuota de ganancia media, y a esto se lo conoce como ley de cuota de ganancia media. El precio de producción es el precio equivalente a la suma de la ganancia media y los gastos de producción. Este precio de producción es alrededor del cual en última instancia fluctúan los precios en el mercado, los precios de compra-venta. Nos encontramos que ante un enmascaramiento de la explotación y de cuál es la verdadera fuente de enriquecimiento de los capitalistas, enmascaramiento producido por la nivelación de la cuota de ganancia media y la conversión del valor en precio de producción, podemos ver que para aumentar la cuota de ganancia media, los capitalistas tendrán que aumentar el grado de explotación. La cuota de ganancia media depende entonces del grado de explotación del capital sobre el trabajo. Ahora es importante otro concepto relevante en el capitalismo, la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Con el desarrollo capitalista se va produciendo un ascenso constante de la composición orgánica del capital. Esto es fruto del ansia por conseguir ganancias cada vez mayores, por lo que se da una sustitución de parte de los obreros por máquinas. Pero al descender el capital variable, también lo hará la cuota de ganancia media, por lo que nos encontramos ante una tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Hay una serie de factores que los capitalistas usan para contrarrestar el decrecimiento de la cuota de ganancia. Estos son los siguientes: el crecimiento de la explotación de los obreros, el progreso técnico que lleva a paro forzoso, lo que permite bajar los salarios de los obreros, el aumento de la productividad del trabajo, con lo que se disminuye el valor de los medios de producción, las condiciones infrahumanas de trabajo o el pago por debajo del coste de reproducción, para que así los capitalistas acumulen mayor plusvalía. Y finalmente, para contener la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, los capitalistas buscan la construcción de nuevos mercados y la exportación. Con estos factores buscan suavizar esta tendencia decreciente, pero a la larga no va a detener su avance. El descenso de la cuota de ganancia no significa una disminución de los beneficios de los capitalistas. Estos beneficios son el conjunto de toda la plusvalía producida por toda la clase obrera. La ganancia, el volumen de esta, crece tanto por el aumento de la cuota de plusvalía como por el aumento del número de obreros que son explotados por parte del capital. Esta es la razón por la que los capitalistas invierten el capital en países subdesarrollados donde la mano de obra es más barata y la composición orgánica del capital es más baja. Con la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y la lucha de los capitalistas para refrenarla, saltan a la vista y se agudizan las contradicciones de clase. La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia muestra que el capitalismo es un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas. Para terminar, repasaremos la ley de acumulación capitalista y de pauperación del proletariado, la contradicción fundamental del modo de producción capitalista. La ley de acumulación capitalista se basa en que la acumulación de capital lleva de forma inevitable al enriquecimiento de los capitalistas y la depauperación de los obreros. En consecuencia directa de la acción de la ley fundamental del capitalismo, la ley de la plusvalía, el hambre voraz por el aumento de plusvalía provoca el aumento de riquezas por parte de los capitalistas y el aumento del paro forzoso, la opresión y la depauperación de los obreros. La centralización y concentración de capitales tienen como consecuencia la acumulación de capital en cada vez menos manos. Se entiende por centralización el aumento del volumen de capital por efecto de la fusión o absorción de varios capitales en uno. En cambio,
se entiende por concentración al aumento del capital debido a la acumulación de plusvalía. Con el desarrollo capitalista se produce una depauperación del proletariado. Es decir, en el aumento de la riqueza social aumenta la parte correspondiente a los capitalistas en la renta nacional y disminuye la de los obreros. La depauperación relativa de los obreros se manifiesta en el cambio que se produce en la interrelación entre los salarios y la ganancia a favor de los capitalistas. La depauperación absoluta, por su parte, consiste en el descenso directo del nivel de vida de los obreros. Significa para los obreros el empeoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, la subida de precios, bajada de salario real, aumento de la intensidad del trabajo, mayor paro forzoso, etc. La contradicción fundamental del modo de producción capitalista es la contradicción entre el carácter social del proceso de producción y la propiedad privada de los medios de producción. Con el desarrollo del capitalismo, esta contradicción se agudiza, reflejándose en una agudización de las desigualdades entre la burguesía y el proletariado, una mayor anarquía de la producción, el aumento y agudización de las crisis económicas, el aumento y extensión cronológica del paro forzoso, etc.